Entonces vamos a dar paso al doctor José Miguel Uribe Restrepo, quien nos va a hablar de los recursos propios a las intervenciones psicosociales e investigaciones en trastorno mental severo. Adelante, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En nombre del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental y de la Facultad de Medicina La Javeriana, muchas gracias por estar acá y bienvenidos. Voy a presentarles entonces, dialogando un poco con lo que presentaba el doctor Páramo, algunos de nuestros ejemplos de investigación siguiente, en donde hemos desarrollado recientemente intervenciones y estudios para tratar de documentar cuáles son los beneficios reales de las investigaciones con modelos psicosociales bajo unas perspectivas muy claras. Porque pensamos que si queremos avanzar de verdad en el modelo de recuperación para las personas que tienen trastornos mentales severos, necesitamos tener desenlaces mucho más amplios, desenlaces centrados en las personas y desenlaces que realmente apoyen la recuperación. Esto ha dado pie a unas investigaciones que tienen las siguientes perspectivas o principios. Primero, la anterior, esta, son modelos centrados en la persona que trata de utilizar los recursos propios de la comunidad y los recursos que tenemos las personas para afrontar dificultades. Son modelos más comunitarios, como dije, con desenlaces mucho más amplios y con métodos mixtos, métodos tanto cuantitativos como cualitativos dentro de un enfoque y dentro de un movimiento de salud mental global. Siguiente. Por eso las investigaciones que hemos hecho son, dijéramos, multicéntricas, con la Universidad de Queen Mary en Londres, con la Pontificia Universidad Javeriana acá, con el Centro Clínico en la Universidad de Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina, con el Grupo de Crónicas en la Universidad Cayetano Heredia de Perú, con la Universidad Makerere de Uganda y con la Universidad de Buenos Aires, Argentina, hemos implementado estas intervenciones, cada una con algunas modificaciones. Siguiente. Son tres, básicamente, las que pudimos estudiar hasta ahora, y son estas que están en el cuadro. La primera, los grupos multifamiliares. La segunda, el acompañamiento con voluntarios. Y la tercera, una modalidad que se llama Dialogue Más. De pronto, algunos de ustedes participaron en algunas de estas modalidades. La primera, los grupos multifamiliares, está basado en el concepto de triálogo, que voy a explicar un poco más. Los voluntarios está basado en el hecho de que el acompañamiento social puede tener un efecto social y terapéutico. Y la tableta es una tecnología que ayuda a que las comunicaciones, a los encuentros entre el clínico y el paciente sean mucho mejores y haya una comunicación más abierta entre los dos. En los grupos multifamiliares, el paciente tiene una función central y los familiares, porque los pacientes y los familiares son quienes deciden los temas a tratar. Y no solamente eso, sino que son pacientes y familiares quienes, con sus propios recursos y experiencias, encuentran juntos algunas soluciones o algunas ideas que pueden ayudar a las personas. En el segundo, son los pacientes y los voluntarios quienes definen juntos qué van a hacer. Se reúnen y dicen, vamos este día a hacer una reunión en el Parque Simón Bolívar, vamos este día a hacer algo en café, vamos a ir a ver una película, vamos a ir a hacer avistamiento de aves. En el tercero, el paciente y el clínico deciden juntos cuáles son los problemas desde una dimensión de calidad de vida que van a trabajar, los priorizan y luego deciden, estos son los puntos más importantes para mí. No son simplemente una rendición de síntomas. También dijéramos entonces, en el grupo multifamiliar, por decirlo así, el mecanismo de acción, si lo quieren ver así, es que se aprende de la experiencia del grupo. En el segundo, son las actividades sociales, las que van a dar un cambio para las personas. Y en el tercero, es una técnica un poco más terapéutica de solución basada en los problemas. Siguiente. Voy a contarles un poco más, los hallazgos comunes de estos estudios, tanto de voluntarios como de grupos familiares, como de diálogo, en los distintos países son estos. Hay una mejoría en la calidad de vida de las personas, se disminuyen las hospitalizaciones y hay cambios claros en la comunicación entre los clínicos y los pacientes. Limitaciones las tenemos porque son estudios no controlados, excepto el estudio del diálogo, que sí se hizo un estudio aleatorizado por clusters. Es más prueba de conceptos. Y lo otro es que hay adaptaciones locales, como cada país es distinto, pues cada país hacía pequeñas adaptaciones, eso puede ser una ventaja desde el punto de vista de efectividad, un poquito de desventaja en el punto de vista de de qué tan generalizables son los hallazgos. Y voy a hablar específicamente un poco de este estudio, que es el estudio de
la intervención familiar o grupos multifamiliares. Los investigadores principales son el doctor Pri en Queens y el doctor Carlos Gómez acá. Y aquí está la participación de la Asociación Colombiana Bipolares, y recuerdo que cuando planteamos el protocolo, escuchamos, dijéramos, opiniones y sugerencias de cómo se podía modificar, y eso también es un punto que me gustaría resaltar, porque esperamos que cada vez más las investigaciones que nosotros hacemos sean codiseñadas en lo posible con ustedes y con distintas personas. Parte del hecho de que, como ustedes saben, hay necesidad de nuevas estrategias, hay limitaciones en nuestros modelos terapéuticos que permitan una mayor participación de las personas, que haya una relación médico-paciente un poco más horizontal, en donde el paciente tiene una mayor capacidad de participación y decisión, y donde se incluya también el núcleo familiar. Partimos también de que la comunicación entre los profesionales, los pacientes y los familiares en la práctica rutinaria es muy difícil. 15 o 20 minutos de consulta, es muy difícil que haya una comunicación real, hay intereses muy distintos, el médico tiene un interés que tiene que cumplir con ciertos objetivos, el paciente tiene otros que no los puede decir, entonces lleva mucho a una insatisfacción, a un aislamiento y a una mala comprensión entre los participantes de esta relación terapéutica siguiente. Por eso se partió de un concepto que venía desde el siglo anterior, europeo, que fue lo que llamaron seminarios de psicosis. En ese entonces lo que hacían era que se reunían un grupo de personas, pero no tenía que ser, no había ningún criterio de inclusión, se reunían personas, incluyendo, pero pacientes y médicos y otros activistas, y lo que hacían era que hablaban directamente de lo que estaba pasando y buscaban desde una perspectiva de derechos y de inclusión social, que cada participante pudiera expresar sus puntos personales. Esas estrategias, dijéramos, fueron evolucionando hacia un modelo un poco más, dijéramos, establecido, que es el triálogo. Triálogo porque es tripartita, siguiente, en donde, ahí ven, son el paciente, quien a los grupos lleva una o dos personas cercanas, que pueden ser amigos o familiares, y está también el clínico o terapeuta. Los principios de este triálogo entre tres es los derechos civiles, las fortalezas de los pacientes y sus familiares, el respeto mutuo entre todos los participantes, siguiendo el modelo de los seminarios originales, dijéramos, se busca una estructura de igualdad, de equidad, con un intercambio de experiencias, con un aprendizaje mutuo. De los hallazgos más interesantes para nosotros de estos grupos multifamiliares fue no tanto lo que pues mucho lo que aprendieron los pacientes y familiares, mucho lo que aprendimos los clínicos. Es flexible y permite adaptaciones locales. Siguiente. ¿Cómo se hace? Hay unas reglas básicas, es muy parecido a los grupos que ustedes hacen de apoyo, pero tiene algunas diferencias que ustedes van a notar. Se escoge un lugar, se escoge un horario y un tiempo, es ojalá 1 hora y media, a veces se va hasta 2, con una periodicidad. En nuestro grupo lo hicimos una vez al mes. Se da también algo de pasabocas, un café, para hacer la reunión también, dijéramos, un poco más familiar. Como saben muy bien, no uso celulares para poder escuchar, para poder poner atención. Todas las palabras y todas las expresiones son iguales dentro del grupo. Se hace una disposición de manera que facilite la comunicación, y en nuestro estudio se daba un estipendio para el transporte hacia y desde el sitio de reunión. Siguiente. Los grupos se formaban de la siguiente manera. Había un psiquiatra y un coterapeuta, 5 pacientes, y cada paciente invitaba 1 o 2 personas, amigos o familiares. Se buscaba que fueran personas que pudieran asistir durante los 6 meses de la intervención. Se hicieron reuniones mensuales en las que se abordaron temas previamente acordados entre todo el grupo. Es decir, no era, a diferencia de un grupo de psicoeducación, no hay unos temas fijos. No es algo que se va, dijéramos, a hablar como una especie de información. No, el grupo decide, cuáles son los temas que quieren tratar. Y esos temas se priorizan y se van tratando en las reuniones. Siguiente. Tuvimos entonces, entre los pacientes, tuvimos 30 pacientes, 15 hombres y 15 mujeres con una edad entre 24 y 61 años, 16 de ellos con diagnóstico de trastorno bipolar, 11 con diagnóstico de esquizofrenia y 3 con diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Asistieron también 41 familiares y amigos que tuvieron una edad entre 24 y 85 años, muy amplio, porque puede ir cualquier persona que quiera, y eran sobre todo mujeres, como era de esperar. Siguiente. Aquí en esta gráfica lo que quiero mostrarles son los desenlaces cuantitativos.
Para poder entrar en el estudio había que tener, dijéramos, un puntaje en la calidad de vida, que no fuera, dijéramos, que hubiera algún compromiso en la calidad de vida, y se miraron desenlaces en calidad de vida, que es el MANSA, en funcionamiento social, es el segundo que ven ahí, que se llama SIX, y en síntomas, dijéramos, que son la escala breve de síntomas, que es el BPRS. Aunque hubo disminución de los síntomas, no fue significativa, en gran parte, dijéramos, por el hecho de que se trataba de un grupo pequeño en donde era difícil encontrar un poder de muestra. Siguiente. Pero aquí tenemos los desenlaces que nos interesaban más, que son los cualitativos, y de estos, dijéramos, tenemos en esta gráfica, quiero destacar, dijéramos, algunos de los que ustedes ven ahí, desde el punto de vista de las relaciones de horizontalidad, sin duda, dijéramos, el abordaje de temas fue un punto muy importante. Para los pacientes, el encuentro con pares y el hecho de que se abordaban temas que no se trataban cotidianamente fue muy importante. Para los clínicos, el aprendizaje de la experiencia de otros. Vuelvo y les digo, el principio es que entre el grupo y las personas del grupo, a partir de sus experiencias, encuentran soluciones para los problemas que se han planteado. Alguien ha hecho algo que le sirve a otra persona. Los familiares sentían que podían expresarse sobre esto. Había una reducción del estigma, como decía Juan David, dentro de los objetivos. Muy interesante, yendo un poco para atrás en el encuentro con voluntarios, los cambios que vimos fueron en los pacientes que participaban en estos encuentros, pero vimos más cambios en los voluntarios. Los voluntarios cambiaron más, creo yo, porque tuvieron una experiencia directa, cercana, y corrigieron muchas de sus percepciones y de sus sesgos y de sus ideas que tenían, de manera que una forma, dijéramos, de poder entender este problema y de cambiarlo en la práctica real es por medio de interacciones sociales, es por proximidad social. En el sentido de pertenencia y solidaridad también fue muy importante. Siguiente. Y voy a terminar con algunas de las citas de las entrevistas de los participantes. Este primero, por ejemplo, es un paciente que dice que siempre veía al psiquiatra y lo veía como frío, como solamente con el medicamento, y que luego lo ve como una persona más amable, más cálida, y que fue como ver otro tipo de profesional de psiquiatría. Entonces, de alguna forma, sí he cambiado un poco la idea. Los tenía como encasillados. Entonces, me gusta esto porque no solamente los psiquiatras, dijéramos, etiquetamos a los pacientes, sino que los pacientes también nos etiquetan a nosotros, a veces con buenos motivos, ¿cierto? Pero a veces dijéramos que hace un cambio, dijéramos, en la forma. ¿Por qué? Porque no es una consulta, porque lo que se habla es distinto, porque la forma como funciona es diferente, porque hay una igualdad en las contribuciones. Siguiente. Esta persona, un paciente, también habla de lo importante que es conocer otros casos, cómo lo manejan, ¿cierto? Para que las hijas entendieran que no volvieran a hacer cosas que las hacía sentir mal y que otras personas del grupo encontraran otras formas de manejar problemas interpersonales. Siguiente. Otro clínico lo que dice es que a pesar de que estaba acostumbrado a mirar a las personas de acuerdo a los diagnósticos que tenía, lo que empezó a ver era que las personas no hablaban obviamente de sus diagnósticos, sino que hablaban de sus problemas. Y que al hablar de los problemas encontraba que había cosas muy comunes y que los recursos que cada uno utilizaba podía aplicarse para casos diferentes. Siguiente. Este clínico también dice lo que es una estrategia útil. También resalta el hecho de que estas son intervenciones de bajo costo porque están utilizando recursos de la comunidad y que hay una parte importante de la cohesión social. O sea, sintió que eso favorecía la cohesión social. Siguiente. Otro familiar habla de cómo pudo compartir sus sentimientos de cansancio, mucho lo importante que es hablar sobre la desesperanza que también mencionaban, de sentirse apoyada, pero también menciona una cosa que es real y dice, mucho apoyo durante el grupo, mucho apoyo durante la sesión, pero luego, cuando se iba y volvía a la vida diaria, volvía el sentimiento de soledad y eso es un problema que sabemos que a veces pues hay que intentar entender y abordar. Siguiente. Finalmente, para concluir, entonces, ¿cuáles son las fortalezas? Pues este es un primer estudio cualitativo. Hubo factores que no nos ayudaron. Esto fue hecho poco antes del confinamiento, de las medidas de distanciamiento, y también en Bogotá, hay que reconocerlo, hay dificultades de asistencia. Necesitaríamos tener grupos mucho más
repartidos en distintas localidades para facilitar, porque si no, aún siendo una al mes, todos lo sabemos, es difícil. Pero es una estrategia a bajo costo, lo mismo que la intervención con voluntarios, que permite mejorar la atención de los pacientes, de su núcleo familiar, que reduce el número de hospitalizaciones y que provee nuevas herramientas para los esquemas de atención centrados en la persona y modelos comunitarios. Siguiente. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Bipolares, a la Asociación Colombiana de Pacientes con Esquizofrenia Familiares, a los participantes, al grupo de investigadores, a los voluntarios y finalmente también para contarles siguiente que hay algunas publicaciones que hemos hecho, la última, por si a alguien le interesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel Uribe, por su gran presentación.